Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vean la imagen, vamos a empezar con imágenes, ¿no? Porque es fin de semana y que... Vean ustedes, Jeff Bezos, cómo se ve ahora. O sea, ya se puso acá bien, No, bien pues cuadrado. es que si estás, o sea, si O tienes sea, la lana, ¿tienes billete? ¿tienes qué? A Bill Gates le ha valido que eso siempre, toda la vida. O sea, Bill Claro, Gates sí, siempre... "Ey, pero eso". porque él siempre ha sido así, ¿no? Zuckerberg, sí, Zuckerberg se puso medio tronchillo, así, Medio, sí, medio. sí, Digo, como medio. estaba al inicio del Facebook, ahora ya. Pero el Jeff Bezos, pues acá, ¿no? Bien, bien, bien machín. Y acá están las imágenes de Elon Musk, cómo se puso, vean ustedes. ¡Tómala! Elon de repente como que parece que se quiere poner las pilas, de Pero repente no, no, no. de repente sí No, pero la verdad es que no. nunca como que nunca ha sido mucho ejercicio. Alguien le mandó estas imágenes de broma de estas que hacen las inteligencias artificiales. Y otra de las imágenes interesantes el día de hoy es Shakira, que pues ha estado dando el rol con este, ¿cómo se A llama? ver si adivinan con quién. Con Tom Con Cruise, Tom nada más y Cruise. nada menos. Aguas, Oye, aguas. ¿por qué está la imagen tan grande Pues este? no sé. Ahí está, miren. Ahí Ahí está atrás de ti, mira, bien bonito tapado. Ándale. Pero no es una imagen vieja. No, es reciente. Ok. Imagínense, no, Shakira. Cienciología, No, quiere. ahí andamos mal, muy mal, Shakira. O Al sea, rato te van a andar queriendo lavar el coco. no, bueno, pues yo no le llevo. Le llevó las carreras, la llevó el ¿Y no será que Miami Grand Prix. Shakira lo llevó a Tom Cruise? No, pues a lo lo quiere mejor. sacar de la Ahora lo quiere cienciología. sacar de la Lo cienciología. quiere salvar. Sí, no sé, quién sabe. Pues a lo mejor, pero la verdad es que si no lo creo, porque supone que él es el rey todo empoderado, Mesías casi creo, el Tom Cruise. Pues bueno, le llamó al Miami Grand Prix. Hay que recordar que Shakira vive en Miami ahorita. Muchas de estas reuniones que hacen, sobre todo cuando traen proyectos nuevos, dicen, no, es puro show, puro entretenimiento, porque pues él trae una película que está a punto de estrenar. Claro, es que también, sí, hay que pensar bien eso, sí puede ser puro marketing. Sí, o sea, digo, ya es que siempre Luis Miguel, tiene muchos años. previo que va a sacar conciertos o que va a sacar un disco, una novia nueva, la vieron con no sé quién, con no sé cuánto, y luego cortó con no sé qué. O sea, hacen como que provocan, ¿no? Provocan a la interés. prensa en rosa, como dirían en España, ¿no? A la prensa del entretenimiento, digamos, y la provocan mucho, y entonces pues hablan de ellos, y luego de repente, mira, una película, ¿no? Un disco, sí. O esto, el otro. Pues bueno, quién sabe, ¿no? Pero sí, cuando son demasiado famosos, como que como que digo, no me la creo, o sea, como que yo nada. Sí, puede ser. La que usa mucho esto es esta Isa González también. Isa González, esta actriz. No es famosa, digo, sí, es famosilla, pero no, me refiero a que cuando la gente deja de hablar de ella, la empezamos a ver que sale con alguna famosilla. Perdió una ida al restaurante, sí sé quién al es, mercado. la ubico, digamos, pero no te podría decir ahorita ni una película. O sea, no me acuerdo de una película. ¿No? O sea, hemos visto varias. Sí, yo sé, pero si tú me dices rápido un nombre de la película en blanco ahorita, así de que no me acuerdo. Dime cuál. La de Baby. Baby, ok. Estaba muy buena. Estaba buena, sí, pero. Sí, ese personaje sale con John Hamm. De pareja. Sí. ¿Y quién no sale? Había varios, ¿no? Sí. ¿Él es el protagonista o era un chavillo? El chavillo es el era protagonista. Un chavillo, ¿no? El que es el que manejaba. Que no lo he vuelto a ver, por cierto. Sí. Es que más bien los borras. A ver, ¿y él en dónde salió? Él sale en la que vimos hace poquito de West Side Story. El musical. No la acabamos, pero o sea, sí está. Digo, ¿y eso continúa trabajando. Steven Spielberg. Sale este actor también, el que está cancelado por la vida, el de House of Cards. Él era el que les daba el plan y bueno, varios. Sí, tiene razón. Él era como la mente maestra de una especie de robo, no sé qué. Estaba buena. Jamie Foxx y también tenía buena, ¿cómo se llama? Música. Me acuerdo de que la música estaba padre y las tomas de los autos estaban muy chidas, pero bueno. Dice, que corra. Pues fíjate que como que todas las morras le dan la vuelta, porque ya tiene años sin pareja el vato. Ahí está otra foto, vamos a ver si podemos. Esta foto la publican en ESPN. Ahí está, ¿no? Es otra foto donde se ven, pues, pasó. Baby Driver. Baby Driver. Ese es el nombre correcto. Completo, sí. No sé quién dijo, pero te voy a adivinar. No he visto los comentarios. Mr. O. Sí. Ya los conozco. Ya los conozco, no, en serio. De repente está diciendo un comentario street y es como que. Eso es Tapatía. Es no sé quién. Y Christy Kranz es buca. Pero bueno, sí.
Sí, exacto, Baby Driver, buena música, entretenida. Y sí, y aunque es exagerada, no se pasan de lanza como en la de... Está padrísima, a mí me En la de, encantó. ¿cómo se llama? Los locos esos que manejan, que salen tan aviones y todo. Sí, en Fast and Furious. Fast and Furious ya es... Furious son exageradas. Ya las últimas deberían de aplicarse que diga fantasía. Ya pasan. No, sí, no se la añan. Falta que salgan hadas, dragones y magia y así, porque... Y sería más realista. Es más realista Harry Potter que Fast and the Furious, de verdad, sí, de verdad, en serio. O sea, sí se pasan de lanza. Dice, no está feo. Lo que pasa es que tiene sus añitos. Tiene 60 años. Tiene sus añitos, sí, tiene sus añitos. Se nos olvida que también envejecen. Y yo creo que él es de los que casi no se echó nada en la cara. No, pues no, porque pues, está todo. O sea, sí se le ve la edad, ¿no? Sí se le ve la edad. Y no sé si por la misma religión les permiten hacerse algo. No sé. Porque es que están en contra de los antidepresivos, están en contra de no sé qué, están en contra de un montón de cosas. Pero es que te digo porque ayer... no sé si decirle religión le digo a Astrid que estuve... Pues de repente digo, ¿qué le pregunto a ChatGPT 4? Y yo, platícame la historia de cómo se originó Cienciología, a ver qué me dice. Y entonces me pone todos los puntos de Shano, ¿no? De Shano, es que es como una alienígena que creó unos traumas a ciertos como seres que eran de otro planeta y que, bueno, que luego los mandaron aquí, les creó un trauma, entonces sus almas quedaron aquí y se metieron dentro de los humanos, entonces ellos quieren borrar los traumas de los humanos. De sus humanos, ¿no? Sí. Está bien loca la historia, pero en un punto me dice ChatGPT, pero recuerda que esto es pues considerado una secta en muchos países, o sea, no, así como que no te lo vas a tomar muy en serio. Y le pongo, de hecho me estoy echando la botana, le digo, de hecho te estoy preguntando porque me parece gracioso, digo con todo respeto, pero me dice, no vaya a ser aquí un cienciólogo, pero le digo, con todo respeto, sí, la verdad es que sí me parece muy graciosa toda esta historia. Y dijo, sí, de hecho, pues a mucha gente le parece graciosa, dice, pero, y le se pone así todo un rollo de ChatGPT, pero hay que respetar, ¿verdad?, las religiones. Yo sé. Dije, no, pues tiene razón, ¿verdad? Ya no respondí, pero pensé, pues tiene razón y tiene que decir eso, ni modo que se ponga en contra de todo lo habido y por haber. En Alemania es una secta, en muchos países, en muchos países se considera una secta, pero sí que está muy locuaz el tema, y el que escribe la religión, pues es un escritor de ciencia ficción, que para empezar tampoco era muy bueno, que digamos, o sea, no es como... Se nota. Sí, pues bueno, pero está chistosa la historia. Bueno, vámonos a la nota, porque aquí ya hay varios desesperados, como soy el que soy. Vamos a la información ya, ¿no? Yo creo que... la nota saludos también ahí a Jaime y a toda la comunidad. Es domingo, me déjenos ser un poquito. Ven, hay un tema que es bien interesante y que, pues, al final, las potencias, pero específicamente Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, se posicionó en el mundo de una forma muy estratégica, como para decir, de aquí controló, pues, el mundo, ¿no? O sea, vamos, que no se salgan del huacal porque ya no queremos que haya otro Hitler, ¿no? Otro personaje que quiera avanzar mucho. Y hay un territorio que desde 1870, por ahí, 1898, a finales del siglo antepasado, pasó a las manos de Estados Unidos, que está en el Pacífico, y que ya 2 o 3 veces hemos platicado de ese lugar. Y que, se llama Guam, ¿no? Desde Guam es básicamente como el lugar más estratégico, más importante para poder controlar sobre todo a las posibles ambiciones de China si es que se llega a dar una guerra mundial. Si llega a dar una guerra mundial, una de las primeras zonas que tendrían que parar, que tendrían que tener para que la guerra esté más equilibrada, por así decir, sería Guam. Es una zona estratégica porque si Guam está libre y tienen poder de acción, ahí tienen submarinos nucleares, barcos, tienen todo. Tienen todo como para desde ahí librar la guerra sin tener que hacerlo del territorio. Pero uno pensaría, pues bueno, entonces Guam está muy protegido, Guam está con misiles antibombas nucleares, anti esto. Resulta que Guam, pues lo han ido descuidando, ¿no? Exactamente, resulta que Guam, como dice Pepe, pues está muy escasamente defendido. De hecho, su única batería de defensas antimisiles se llama THAAD y esta no siempre está encendida. Además que solamente está dirigida
para defenderse de un ataque limitado de Corea del Norte, no para un ataque de China. Y para sobrevivir un ataque de China, pues sería muy complicado porque tiene muchos frentes, es una isla. Entonces básicamente tendría que poder defender todos sus frentes, lo cual lo hace muy complicado de pues proteger. Exacto, o sea, el TAC, ¿se llama? CAD. TAD, ¿no? Esa varias veces la hemos mencionado aquí porque es de esas como formas en las que tiene Estados Unidos para defenderse ante un posible ataque más fuerte de Corea del Norte. Pero lo que no se habla mucho es de que también Guam es una zona turística. Sí, no, también. No es nada más una base militar, es una zona turística en la que se puede visitar. Es un lugar, pues, que si la gente que nace ahí, pues es estadounidense. Como si naces en Hawái o como si naces en Alaska o en Estados Unidos, ¿no? O sea, es una isla en la que tú podrías, si naces ahí, podrías ser incluso presidente de Estados Unidos y sería válido, ¿no? Imagínense qué locura tener a alguien de Guam siendo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Alguien, porque tienen sus grupos indígenas, les dicen chamorros, porque tendría todo el derecho, ¿no? Lo que yo entendería. Sí. ¿Qué más? Pues bueno, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos ya ha aceptado esta debilidad. De hecho, están haciendo algunos movimientos para tratar de proteger a esta zona militar estratégica, pero definitivamente no es cosa sencilla. No. Dice, para sobrevivir a una zona de enfrentamiento de armas de China, si se llegara a dar, la Fuerza Aérea Estadounidense ahorita está desarrollando un empleo de combate ágil, que es dispersar aviones para negarle a China un tiro fácil y conectarlos en red con sensores y tiradores distantes para dar batalla. Dice, los líderes estadounidenses ya reconocieron pues que Guam está muy vulnerable y está comenzando a formar el plan. Ahora, ¿cuál es el plan? Bueno, Iván dice, el Pentágono para empezar solicitó $1,500 millones para comenzar a reforzar la defensa aérea de la isla para el año fiscal 2024. O sea, para el 2024 van a ver si les dan el dinero o no. Gran parte de la Agencia de Defensa de Misiles se centra principalmente en la amenaza de misiles contra este territorio estadounidense y el resto se destinará para el ejército. Y si Estados Unidos está tratando de ponerse al día y con suerte lo puede hacer. Dice, además hay otros puntos en esta estrategia. Dice, varios de los componentes aún están en producción y gran parte del dinero aún se destina a investigación y desarrollo. Otro es si los sistemas dispares de la Agencia de Defensa de Misiles, la Marina y el Ejército pueden integrarse completamente para que los comandantes puedan combatir muchos tipos de misiles desde diferentes direcciones. Y la tercera sería si el Congreso polarizado va a aprobar a tiempo este presupuesto, que es otro punto importante. Y por último... Es una debilidad por ahí. Sí, es una debilidad de Estados Unidos. Y bueno, sí. Y por otro punto es, ¿qué va a pasar con los habitantes de Guam? Van a ver su economía irse de picada porque cada vez se está viendo una isla más militarizada. Pues sí, ¿no? Todo eso, militarización, les trae también mucho negocio, y mucha gente, mucho movimiento, porque pues también familiares que van y visitan y van y vienen. Pues me imagino que hay mucho movimiento en ese tema. Pues no creo que tengan tanto problema ahorita, pero a futuro, si algo sucede, sí se les puede caer todo, ¿no? Exactamente. Todo el asunto. Y habrá gente que diga, no, pero es imaginación de Estados Unidos que China los quiere atacar. Bueno, además para hacerlo más obvio, China tiene un misil que se llama el asesino de Guam. O sea, sí, o más así le directo. llamaron, sí. Ese es un misil que ya también hace tiempo habíamos comentado. Vean dónde está China, vean dónde está Guam. Entonces, al misil le ponen... Los chinos o le apodan el asesino de Guam. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de volar los 4,000 kilómetros que se requiere para llegar a este punto, ¿no? Entonces, esto ya fue anunciado en 2020, 2021 por ahí, ¿no? Y pues es algo que lo hicieron ellos en una simulación, o sea, mostraron literalmente. O sea, no es nomás como que le pusimos el apodo. ¿Por qué se nos ocurrió? Porque no. O sea, pusieron el apodo y lo pusieron en la simulación. Mira, ahí va. Así iría el misil y pegaría, ¡sac!
directamente en esa, o sea, dices tú, o sea, qué directos, ¿no? Qué directos para mandar un mensaje de decir, tengo un misil que te está apuntando aquí a ti, ¿no? Y que en cualquier momento te lo puedo lanzar si tú te me alebrestas, ¿no? Es una onda así. Y digo, el hecho de que estén aquí las bases militares de Estados Unidos en Filipinas, que tenga pues su interés en Taiwán y todo esto, pues también es visto desde Guam. O sea, Guam tiene ahí la posibilidad de que rápidamente, ¿no? En unas cuantas horas ya estén los militares de este lado, pues haciendo cualquier movimiento que quisieran, ¿verdad? Digo, en dado caso de que sea un conflicto que se considere guerra mundial, sería con China. O sea, no me imagino que, incluso con Rusia, a lo mejor podría ser también por el tema nuclear, pero me veo más a China por todo lo grande que es y que realmente pues China no esconde que quiere la hegemonía para ellos, ¿no? Ellos al principio decían, todavía hasta ser muy reciente, queremos que haya multipolaridad, pero esa multipolaridad no es muy... O sea, vamos, las señales son más bien, ¿quieres tú tener el poder absoluto? O sea, como lo haces tú con Hong Kong, como lo haces con Taiwán, como lo haces en todas las regiones, ¿verdad? Incluyendo, pues, toda esta zona del norte que pertenecía o que era otro país y que, pues, ellos se los anexaron, ¿no? Allá cuando lo del Tíbet y todo este tema. Entonces, digo, la señal de los avances de China es muy clara, no es una multipolaridad, es una unipolaridad como señal y me parece a mí, una probabilidad de que esto se pueda ver en nuestros tiempos. O sea, no es una cosa que vaya a venir en 100 años ni nada, sino que esto pues pudiera ser en cualquier momento. Por cierto, ayer comentábamos de este país de Laos, ¿no? Que están haciendo ejercicios militares con China, ¿no? Andan haciendo movimientos ahorita con ellos, exactamente. Bueno, pues vamos con Camboya ya ha hecho también. O sea, con Camboya, Laos, pues son zonas que son pro China y que hacen ejercicios militares y que se mueven. Los hacen con Rusia, los hacen con Camboya, con Laos y con Sudáfrica, ¿no? Que son con los que hemos visto hasta ahorita, ¿no? ¿Y nos vamos con eso? Sí, vamos con eso. ¿Sí? Sí. Pues bueno, de hecho, ya que estamos con Estados Unidos en esta zona del Pacífico, Estados Unidos y Corea del Sur preparan lo que serán las mayores maniobras Órale. Con fuego real en su historia. Esos ejercicios se van a empezar el 25 de mayo y terminan el 15 de junio. Y pues bueno, son maniobras con fuego real que van a celebrar en lo que será el 70 aniversario de su alianza y el 75 aniversario de la creación de Fuerzas Armadas surcoreanas. Las maniobras se van a centrar en el campo de tiro de Soigun en Pocheon, a 52 kilómetros al noreste de Seúl. Y pues bueno, en estas maniobras van a participar aviones de combate invisible F-35A, y helicópteros de ataque AH-64, los Apache, carros de combate K-2 y lanzamisiles múltiples Shunmo. Y los últimos ejercicios militares más o menos similares, o sea, en dimensiones, fueron en el 2017. Bueno, pues ahí está, síguenos, ¿no? La movedera y veremos reacciones ahora otra vez de Corea del Norte, ¿no? Eso es lo que viene. Vamos a otro tema importante. Los mercenarios del grupo Wagner, ahí veíamos a Prigozhin hace unos días súper enojado y se supone que ya a partir del 9 de mayo, a las 12 que ya sea el Día de las Madres, el 10 de mayo, se irían de Bakhmut. Pero, bueno, reacciona Rusia por fin y Rusia les dice que les va a enviar armas. Esto pues hace que el grupo Wagner ahora dice se está replanteando la salida de Bakhmut. O sea que a lo mejor se queda en Bakhmut. Dice, han prometido darnos toda la munición y armamento que necesitamos para continuar las hostilidades, dice el mismo Yevgeny Prigozhin. El mismo jefe de los mercenarios del grupo Wagner anunció que el 10 de mayo se iba, pero lo está considerando. El jefe del grupo de mercenarios también ha anunciado que si el Ministerio de Defensa cumple y envían lo que han solicitado, pues podrían quedarse. Esta noche dice, hemos recibido órdenes de combate, han prometido darnos toda la munición y armamento que necesitamos,
para continuar las hostilidades y todo lo que sea necesario para que el enemigo no nos aísle. Dice, de hecho, dice, saber, en un comunicado han también reportado esto para las agencias rusas. El tema es que el hecho que se hable ya en agencias rusas me llama la atención, porque era un tema como que lo escondían mucho a Prigozhin, y ahora pues cambia hacia otro sentido. Lo que le urge a Vladimir Putin es decir, el día 8, anunciar, ya controlamos Bakhmut. Eso es lo que quieren hacer. Claro, porque es el 9 de mayo. Necesitan tener a Bakhmut antes del 9 de mayo. Entonces, si se les sale a la mera hora Prigozhin, ¿no? Pues ya no podrían controlarlo. Aunque no lo controlen, lo van a decir. Aunque no tengan el control real de todo Bakhmut, lo van a decir. Pero si Prigozhin se salía, ya no iba a ser creíble, ¿sí? Y así va a quedar como que, ¿cómo? O sea, lo controlas, pero Prigozhin se salió. O sea, pues bueno, el punto es que es necesario tener algún tipo de victoria para Vladimir Putin antes del 9 de mayo. Y ya estamos a 7. Entonces, pues a 7 de la noche. De hecho, allá en Ucrania ahorita ya es 8. O sea que, pues hoy básicamente, o sea, en unas horas ya tienen que anunciar, ya tenemos a Bakhmut completito, ¿no? Esa es la máxima necesidad que tiene el grupo Wagner y sobre todo las tropas rusas. Porque si no, entonces, ¿qué vas a demostrar el día 9 de mayo? ¿Qué vas a presumir el 9 de mayo? Que ese día tendrá que salir Vladimir Putin y decir algo así súper fuerte, súper rimbombante y todo. Y pues ya lo estaremos aquí seguramente comentando. Bueno, el día de hoy ocurrió un incidente pues bastante tenso, sí, bueno. Y es que un caza ruso, Sukhoi Su-35, interceptó a un avión polaco mientras efectuaba una misión para la Agencia Europea de Fronteras, que se llama Frontex, en el Mar Negro, lo que provocó que el avión polaco perdiera el control temporalmente del aparato. O sea, estuvo a punto de haber un accidente ahí, y según explicaron los guardias fronterizos polacos, el episodio sucedió, el día del viernes en la noche, cuando el Sukhoi entró sin ningún contacto previo en la radio en zonas de operaciones designadas por Rumanía y efectuó maniobras agresivas y peligrosas al acercarse 3 veces al avión de los guardias fronterizos polacos sin la distancia de seguridad. Se acercó a una distancia de 5 metros, que es demasiado cercano para este tipo de aviones, y en consecuencias el aparato Turbolet L410 sufrió una turbulencia importante y la tripulación, compuesta por 5 personas, entre ellos 2 pilotos, perdieron el control del avión, perdió altitud, y los guardias fronterizos precisaron que el caza ruso cruzó su trayectoria a una distancia de 5 metros. No, 5 metros es rozarlo básicamente. ¿No? Pues casi un incidente que hubiera tenido consecuencias ya pues de víctimas, ¿no? Entonces un tema muy delicado entre Polonia y Rusia, que ese es el siguiente país, uno de los que más tienen como problemáticas, junto con Moldavia, que ya últimamente no se ha dicho mucho. La misión Frontex, dice, por ahora ha suspendido las actividades de patrullaje sobre el Mar Negro tras este incidente. El punto es que esta región pues ha tenido, cantidad de incidentes en las últimas semanas. Por eso veían dentro de la normalidad que es que escoltan a naves rusas hacia afuera, porque eso dicen es normal. Lo que no es normal es la cantidad, ¿no? Y ahorita ya no es tan normal ver incidentes ya de una cercanía ya casi de acoso, ¿no? Es un tema muy tremendo y están, yo creo que ambas partes, ¿no? También veo que por ejemplo hacia el Mar Negro pues han estado repuntando estos movimientos de drones, como el que manda Estados Unidos a una zona muy, muy cercana de Crimea, y dice Ucrania, dice Rusia, pues es una zona mía, aunque no para Estados Unidos, pues no lo es. Entonces, pues bueno, es un jaloneo bien y bonito, ¿no? Exactamente. Este avión polaco, por cierto, no iba armado, solamente es de vigilancia de origen migratorio. Se encontraba a 60 kilómetros al este del espacio aéreo rumano, en lo que es considerado espacio aéreo internacional. O sea, no está, digamos, muy cerca de alguna zona cercana de Rusia o algo así. Pero el Mar Negro es como... Sí, es un lugar muy tenso. De volada están ahí. Por aquí tiene su mega mansión
Vladimir Putin, por cierto, en el frente del Mar Negro, frente a la costa. Ok, pues bueno. Toda esta zona es la que super vigila en todo esto. Pues sí. Durante el incidente, cuando sucedió el incidente, pues fuerzas aéreas de Rumania y de España se prepararon con aviones de combate para asistir al avión interceptado, pero finalmente logró volver a retomar la forma de manera segura a la base aérea de la OTAN, Mijail Kolganiseanu, que se sitúa en el Mar Negro. Bueno, pues... Se sacó un buen susto. Sí, como no, es un muy buen susto. Vamos a otra información importante, pero quiero mandar una enorme felicitación para David el Viajero. Cumplió años ayer, y pues qué bueno que nos acompaña ahorita un ratito. Felicidades, David, te mando un fuerte abrazo, y desde aquí, pues, decirte que, nada, simplemente que sigas con tus proyectos, ¿no? Que yo sé que pues traes ahí varios proyectos, qué padre, te va a ir muy bien, vas a ver, y pues nada, que comas muy bien, sé que tú eres muy bueno para hacer de comer, así que pues si te haces ahí unos buenos tacos o no sé, algo, ¿verdad? Algo para festejar, desde aquí pues ahí nomás te moches con unos 2 o 3, ahí no los mandes por DHL. Todos aguados. Bueno, pues un abrazote a David, y vamos a la siguiente información, al siguiente reporte. Bueno, por lo que se reporta, sigue el incendio de Deer Park, esta planta química, por tercer día consecutivo. Aseguran que la única manera para poder pues detener esta situación es hasta que los químicos básicamente se terminen. O sea, no es como que sea tan sencillo, por lo que estoy viendo, ¿no? Que pues esta planta va a seguir lanzando humo. Ya está, desde el primer día dijeron que estaba controlado. Una cosa es controlado y otra cosa es apagado. Entonces, pues ahorita dice el portavoz de la empresa, dice que el incendio se originó en una explosión en una unidad de olefinas utilizada para la fabricación de plásticos y caucho. Aunque el incendio se extinguió por unos momentos el sábado por la mañana, volvió a reavivarse a eso de las 8. El portavoz de Shell informó que el incendio no causó heridos, aunque 9 personas fueron evacuadas y dadas de alta en hospitales, según han reportado. Exactamente. Y la verdad es que en la lógica suena que estos químicos pues deben de ser muy peligrosos para toda la gente que vive alrededor, pero ellos siguen aseguran que no han detectado ningún nivel nocivo de sustancias químicas procedentes de este incendio, pero pues obviamente se ha cuestionado muchísimo este tema sobre el riesgo para la comunidad. Dice, hay declaraciones de que Shell dijo que sobre los riesgos para la comunidad eran parciales, y que estas primeras declaraciones son en beneficio de la relación pública de la industria y no la salud del público. O sea que eso de que solamente que no pasa nada, pues en realidad dúdenlo, pero con bastante, ¿no? Porque pues a final de cuentas los químicos que se utilizan para lo que es la industria petroquímica, estamos hablando de etileno, de butadieno, de propileno, que son materiales pues peligrosos. Exacto. Bueno, vamos a otro asunto importante. Digo, si quieres comentamos esto, ¿no? La inteligencia ucraniana asegura que Rusia no está preparada para lanzar otra ofensiva en estos momentos, y cada vez hay más ruido, rumores, de que va a venir una contraofensiva fuerte. Unos dicen que tendría que ser después del día 10, ¿no? Como mandando la señal de que pues lo que se diga después del 10, o sea, en el día 10, perdón, en el 9, ¿no? O sea, el día 9 es el evento, ¿no? El evento del día de la victoria. Entonces el 10 sería como una de las posibilidades de que se dé esa contraofensiva, como diciendo o callando toda la narrativa que se va a intentar impulsar. O sea, ya de hecho ya se está impulsando, ya ahí te empiezan a llegar mensajes, no, es que el 8 ya Bakhmut va a ser liberado, o sea, pues porque esa es la narrativa que empiezan a empujar, empiezan a mover todas las engranes de comunicación que tienen los rusos, para tratar de dar una señal que desde la cabeza, ¿no? Le han dicho, a ver, tienen que decir esto, esta es la historia que vamos a contar, y
pues esa historia puede cambiar un día después o 2 días después, ¿no? Exactamente, el jefe de servicios de inteligencia, este hombre, Kirilo Budanov, que por cierto para Rusia es un criminal terrorista, afirma que Rusia no tiene el potencial militar ni económico o político para lanzar otro intento serio de ofensiva militar contra el territorio ucraniano. Él aceptó esta teoría de que Moscú sí es totalmente capaz de lanzar operaciones de defensa en los territorios ocupados, pero dice, este es el problema al que pronto nos enfrentaremos, o sea, van a tratar de defenderse, pero no van a poder hacer una contraofensiva pues tan fuerte, ¿no? O sea, perdón, defensiva, nada más se van a defender, pero no van a atacar, ¿no? Porque no tienen la capacidad ahorita, según entiende el jefe de inteligencia, las reservas rusas están casi en ceros y están tratando de reponerlas para estar preparados ante la ofensiva ucraniana. Exactamente. Vamos pues a otro tema importante. Bueno, después del incidente que sucedió el día de ayer en Texas, en este mall donde desafortunadamente ya dijeron cuántas personas perdieron la vida, 8 personas, entre ellos varios niños, pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues está pidiendo prohibir los rifles de asalto por este nuevo tiroteo. Y pues bueno, son pues otra vez otro pedido que se hace. Vemos que otros países logran actuar muy rápido ante cualquier incidente, pero en Estados Unidos no es lo mismo. El presidente Joe Biden, partidario de leyes de porta de armas más estrictas, denunció este domingo que los actos de violencia sin sentidos en Texas y volvió a pedirle al Congreso tomar medidas. Dijo, una vez más, le pido al Congreso que envíe un proyecto de ley para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, que promulguen verificaciones universales de antecedentes, que exijan almacenamientos seguros de armas y que pongan fin a la inmunidad para los fabricantes de armas. Los promulgaré de inmediato, pero es poco probable que su exhortación obviamente tenga éxito, porque sabemos que con ciertos grupos del Congreso es imposible. Sí, no, incluso demócratas que tampoco aceptan este tipo. O sea que control de armas se ve lejano, aunque lo promulgue Joe Biden. No creo que vaya a suceder en estos momentos. Muchos congresistas no quieren aplicarse leyes porque luego después no pueden reelegirse, no votan por ellos. Vamos a otro asunto. Esta es una imagen que es el momento en que detienen al sospechoso de haber atropellado, embestido a un grupo de migrantes venezolanos en Brownsville, Texas. Obviamente las imágenes del embestimiento pues no las podemos poner aquí, pero tremendos, están ahí en la banqueta sentados y de repente se ve como esta persona, no, insisto, va muy rápido, entonces no alcanzo a distinguir si lo hace intencional o no. Iba borracho. Iba borracho, sí, borracho. Eso sí se ve, o sea, sí me imagino que pues independientemente que si iba borracho, si fue intencional o no fue intencional, pues no creo que salga de la cárcel pronto, o sea, ese personaje va a estar seguramente mucho tiempo ahí. Esto sucedió en Brownsville, Texas. Se sabe más o menos ya cuántas personas habrían perdido la vida. Yo había escuchado, había leído más bien en un principio que se hablaba de 12 personas. El punto es que pues esta situación generó muchos heridos. 11, entiendo yo, están ahora mismo en el hospital. Se maneja 8 venezolanos que fallecieron. Bueno, pues qué tremenda situación. Estaban a como 1.5 metros más o menos de la calle. O sea, y el momento en que los está atropellando ya va fuera de control. O sea, no es como que se ve que va apachurrándolo así como que a fuerza, ¿no? Sino que ve que ya va casi como ladeándose el carro y ahí es donde se los lleva de encuentro. Pues bueno, muy, muy tremenda esta situación. Vamos a otro asunto también importante. Estados Unidos podría incumplir el pago de su deuda el 1 de junio. Los republicanos pues extendieron la deuda o el pago de la deuda hasta el 1 de junio para que no se parara el gobierno de Estados Unidos, pero según la secretaria del Tesoro pues dice que pues posiblemente no van a poder pagar nada, no hay con qué. Dice, Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones pronto como el 1 de junio si el Congreso no atiende el límite de deuda antes de la fecha. Están pidiendo que suban el límite de la deuda, si no el 1 de junio pues habría un problema para Estados Unidos. Dice,
Después de revisar las facturas de impuestos federales recientes, nuestra mejor estimación es que no podemos seguir cumpliendo con todas las obligaciones del gobierno a principios de junio, y posiblemente sea tan pronto como el 1 de junio si el Congreso no eleva o suspende el límite de la deuda. Esto, pues bueno, lo decía el presidente de la Cámara de Representantes y pues no parecen estar convencidos de que se vaya a extender este tema, ¿no? El punto es que de aquí al 1, pues ya les estaremos comentando cómo va ese tema. Dice, Estados Unidos alcanzó su techo, que son 31.400 millones en enero. Janet Yellen informó al Congreso que el efectivo disponible y las medidas extraordinarias deberían durar al menos hasta principios de junio. Lo cual ya dijeron, pues es hasta el 1 de junio, si no, pues están en problemas. Vamos a otro tema. Bueno, pues en este momento, justo como decía Pepe, un día antes, porque ya están en 8 de lo que es mayo, se hacen ataques masivos por parte de Rusia a Ucrania, porque es importante tener resultados. ¿En Odessa? ¿En dónde? En diferentes zonas. En diferentes estoy zonas viendo de ahorita Ucrania. aquí uno en Odessa se está dando en este momento. Sí, bueno, es en Kiev, lo cual no se había dado por hace varios meses. Tenemos también en Zaporilla, que ahorita ya la situación en Zaporilla es súper tensa. Entonces ha lanzado decenas de misiles y drones hacia Kiev y otras ciudades ucranianas. Ya hay al menos 5 personas heridas y muchísima preocupación por la zona nuclear de Zaporilla. Un alto militar ucraniano ha dicho que se destruyeron 35 drones Shahed de fabricación iraní que se han lanzado durante toda la noche, y agregó que Rusia también ha lanzado docenas de misiles. Exactamente el mismo dato que tengo acá también. Sí, 35 drones Shahed. Hablaban de una evacuación ya en Zaporilla, ¿verdad? En Zaporilla. ¿Eso lo comentamos ayer o no? Enseñaste unas imágenes de camiones y que había, pero no había números exactos. Okay. Se manejan más o menos que hay 1,600 personas rusas que evacuaron los mismos rusos. Por eso se sabe que podría pasar algo muy intenso en Zaporilla, y por eso el día de hoy vuelven a repetir los que están dentro de la planta nuclear que la situación es súper complicada. Que se salgan de ahí, y sí vimos la lista, la fila de camiones que ya estaban sacando y también días antes aquí les comentamos cómo a los directivos de Zaporilla se les vio intentar huir de la zona, porque aunque son rusos, los detuvieron y dijeron, ustedes tienen que controlar la planta nuclear, pase lo que pase. Pero ellos ya se querían ir. Entonces algo están viendo. ¿Qué va a pasar? Sí. O es la contraofensiva ucraniana, o algo van a hacer los rusos en la planta Zaporilla, o qué, porque algo va a pasar definitivamente, ¿no? Bueno, pues bueno, han lanzado lo que son, dice, al menos 5 personas resultaron heridas en ataques aéreos en la capital. Esto según el alcalde de Kiev, este señor súper famoso exboxeador Vitaly Klitschko, por misiles rusos que han incendiado también almacenes en Odessa, que estaba repleto de alimentos. Sí, se informaron explosiones en varias otras regiones en Ucrania. También el día de hoy, en este momento, se intensificaron los bombardeos a las ruinas ya de lo que ha quedado de Bakhmut, según el general ucraniano que está a cargo de la defensa de la ciudad. O sea, ahorita se intensificó también en esta zona, y pues bueno, dicen que sí está muy muy intenso. Los mismos reporteros estos de el Kiev Independent han estado escuchando explosiones muy intensas. Dice, las fuerzas rusas dispararon misiles KH-22 contra diferentes almacenes de un área recreativa en la Costa Negra. O sea que seguramente mañana hablaremos de qué resultó en esta noche. Exactamente. Pues bueno, vamos a otro tema, vamos a otro asunto importante y ya, ¿no? Ya vamos a los comentarios, ¿no? ¿Ya? Sí, vamos a los tema importante, los comentarios. Nada más un detalle. Hace unos días, una semana más o menos, les comenté cómo se ha estado dando récords en temperaturas en el sur de China. Bueno, en el sur de Asia, perdón. En el sur de Asia, Vietnam, ¿cómo se llama? Malasia, toda esa región, incluso hasta suspendieron clases. Y de pura onda, pues les comenté, si así está la zona, ¿cómo vendrá el verano para nosotros acá de este lado, no? Porque, pues como que por lógica dices, bueno, pues algo está empezando a subir las temperaturas. Ustedes nos han dicho que hace mucho calor en muchas regiones del sur del país. Bueno,
pues ya ahora sí, digo, lo que uno intuía, y aquí lo comentábamos, pues ya científicos dicen que en efecto, lo que está sucediendo en Vietnam está prediciendo las temperaturas extremas, están confirmando lo que viene en cuanto al fenómeno del Niño, o sea, temperaturas extremas. Dice lo siguiente: los científicos han estado advirtiendo que el calentamiento que se está dando en Vietnam, en la región, ha dejado una ola de calor sofocante en todo el mes de abril. A los países vecinos pues también tuvieron temperaturas récord. Y dice, pues se volvió a emitir el día de ayer una temperatura de 44.1 grados centígrados. Esto en Vietnam, pues para el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, así como se llama, es un récord que no se había visto en mucho tiempo. El último récord que se tenía era de 43 grados en el 2019. Ahora se supera pues por 1 grado en el 2023, ¿no? Dice lo siguiente: las temperaturas récord se han estado midiendo en las estaciones de la provincia de Hoi Xuan, en la parte norte, cuando solía haber temperaturas mucho menores. Ahora estamos a 43.4 grados en esa región. Y dice, es un récord preocupante en contexto con lo que está sucediendo en cuanto a los cambios de temperaturas, cambio climático, fenómeno del Niño y todo esto. Los expertos dicen que pues es nada más como una predicción, un aviso, digamos, de lo que viene para las próximas meses, ¿no? Ya que venga verano, porque no hemos llegado a verano, ¿no? O sea, no hemos llegado a verano y en algunos puntos pues sí están muy asustados con las temperaturas. ¿Qué vamos a ver en verano? Esa es la pregunta, ¿no? Los países asiáticos, dice, se sofocaron bajo condiciones calurosas, registrando temperaturas récords para un mes de abril. Veremos cómo viene mayo y aquí lo estaremos comentando, pero ya se hizo ahora mismo un informe por parte del panel intergubernamental de la ONU, ¿no? Para, dice, pues analizar esto que está pasando. Dice, cada incremento se está intensificando y está generando peligros múltiples y concurrentes, decía parte del comunicado que hicieron ellos. Y pues bueno, aquí les iremos informando qué conclusiones sacan ante esta situación. Mientras tanto, vamos ahora sí ya de lleno a los comentarios. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están celebrando aquí a David? A toda la comunidad que es miembro del canal, muchísimas gracias por ser parte de la comunidad, por suscribirse, por participar. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte saludote a Melba, a Dice Misterios, a Mister O, a quién más, Adriana Moreno, Alicia León, que dice que estaba batallando para entrar al chat. Y pues bueno, quién sabe por qué. ¿Por qué será, Alicia? ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Bueno, ya pudo hoy entrar. Qué bueno, Alicia, te mandamos un fuerte saludo, espero que estés bien, tú y tu familia, y a toda la comunidad. Si alguien tuvo un problema también con el chat, avísenos, por favor, pues para ver qué pasa. José Zárate, ¿cómo estás? Excelente noche también para ti. ¿Quién más dice Misterios? Adriana, Marisi Chihuano, saludotes, muy buenas. ¿Quién más anda está por ahí? Cristi Clan dice buenas noches a todos, qué emoción que se haya en vivo, dice Cristi. Lika dice en la espera sobre qué significa este incidente. Tapatía, ¿cómo estás? Liz Ángel Twice, Jesús Narro, Daniela Argandoya dice acá son la 1 de la mañana. Dice cada vez más tarde. Pues sí, hoy empezamos un poquito tarde. Sí, hoy para ser fin de semana normalmente empezamos mucho más temprano cuando llega a ver en vivos el domingo. Últimamente ha habido con mucha información los domingos y pues aquí estamos con mucho gusto. José Pacheco, ¿cómo estás? Saludos hasta Pensilvania. Saludos hasta Estados Unidos. Dice Mistero, está bien mamador el tío Jeff. Sí, está bien acá, ¿verdad? Si tienes, creo, ¿verdad? Ese nivel de billete, pues tiene uno. Tienes un deber. Tienes un deber de exacto. De verte bien. No, y deja tú de verte bien, o sea, de que pues ya tienes como que la posibilidad de, no sé, o sea, hasta cambiar el mundo, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas y no te cuidas, ¿no? Y andas todo así, digo, ¿no? Digo, ahí está Elon Musk, o sea, estaba pelón, se puso pelo. O sea, él cierto, empezó por eso. Él empezó al revés. Él empezó por la cabeza, no en orden, ¿no? Pero empezó por la cabeza. Siempre dicen eso de Jeff Bezos. Mientras sigas viendo a Jeff Bezos pelón, significa que no han inventado ningún medicamento que sirva realmente para que crezca el cabello. Sí, porque no, digo, él sí hizo algo, si porque es súper pelón. Si alguien va a tener, ¿cómo se llama? La solución, ¿no? Digo, si
si existiera, pues sería él, ¿no? Porque pues digo, con todo el billete que tiene, pues de que existe una pastilla que te va a crecer, pues ya la tendría él, ¿no? Pero pues no. Él no la tiene, pero Elon sí. Él no, pues sí, pero trasplante, ¿no? O sea, es así como que... Sí, pues sí, seguramente trasplante. Que dicen que es bien doloroso. Dice, saludos a Hopper 147 que nos ve desde Ensenada. ¿Qué onda? También anda aquí Adrián Moreno, ya había dicho. Dice, Mister, de todas formas, parte de las élites oscuras del entretenimiento. Hablando de Tom Cruise. Dice, Araceli, saludos. Dice David, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien de salud. Muy bien. Muy buenas, David, saludotes. Dice, bueno, por cierto, hablando de presidentes que han nacido en estas islas, bueno, en Hawái, Obama. Sí, Obama. ¿No? Obama es hawaiano. Sí. Bueno, acuérdense que fue el rollo que le tiraba el Trump. Mala vibra ahí con eso. Que enseñe el ¿cómo se llama? El de nacimiento. Que qué complicado parece ser en Estados Unidos. Aquí es súper fácil, nada más lo buscas en internet y ya. Saludos ¿cómo estás? Saludos, Wanda, hasta Puerto Rico, ¿cómo están las cosas por allá? Janet, ¿qué onda? Saludotes. María Ochoa, ¿qué onda? Dice Mami Acevedo, cooperemos con un gel para el cabello de la farmacia de Guadalajara para el Tomás Cruz. Dice, saludos, 46 años compró el David. 46 años, jovenazo, un jovenzuelo. Dice Daniela, dice, yo conozco de primera mano lo de Ron Hubbard, pero no tiene nada que ver con lo que hace Tom Cruise. ¿Qué no supone que es lo mismo? Sí, pues él es de los ¿no? principales en cienciólogo. Tú dices lo de los escritos de ¿cómo se llama? O sea, sus obras de ficción, porque pues él crea esa, pues sí, pues como religión, ¿verdad? Una cosa ahí como muy curiosa. Pero sí está muy pacheco, o sea, está muy, muy raro este asunto. Dice Ismael Díaz, hoy tenemos luna de sangre. La luna en los últimos días ha estado increíble, o sea, ha estado padrísima. Parece más grande, o sea, más grande de lo normal, ¿no? O sea, está impresionante. Dice Mister, yo entiendo en cierto modo que China quiere tener todo el poder después de que Estados Unidos lo haya tenido durante tanto tiempo, dice Misterios. No, de que lo va a intentar, sí, definitivamente. Digo, el reino español, si no mal recuerdo, ¿no? Duró 300 años. O sea, fue... Igual me estoy equivocando, díganme cuánto, pero más o menos según yo he visto que es lo que duró. Y no sé, no recuerdo algún otro que haya durado así tanto, ¿no? Así a nivel... No sé cuánto dura el Imperio Romano, vamos a ver. Y digo, el romano pues era pues en Europa y parte de Asia, ¿no? Me imagino. No sé si parte de Arabia, parte de África también, ¿sí? Sí. Ok. Duró 1000 años. El Imperio Bizantino duró cerca de 1000 años y abarcó Europa, Asia Menor y el norte de África. Bueno, pero ese es el Imperio Bizantino. Pues es impresionante, entonces. El Imperio romano duró 500 años. Quiero hacer el Imperio rumano. Romano. El romano duró 500 años. 500 años, ahí está. Y bizantino 1000 años. 1000 años. Todavía no vencemos. ¿Qué es eso? No. ¡Qué vergüenza! No, es que ya es más complicado, ¿no? Ya está más muy difícil. Sí. Dice Josh, perdón, ¿creen que los demás países son hipócritas al no condenar el uso de armas atómicas en caso de Japón? Pero si el caso de Ucrania, opino que ambos estarían mal, pero no es Oye, pero claro que sí las han condenado, nada más que eso ya es historia. O sea, esto ya, ¿de qué año estamos hablando, Josh? Pero claro que las han condenado. Eso ha sido condenado por todo el mundo. O sea, imagínate. Pero pues es historia, ¿no? Imagínate si nos vamos a condenar lo que ha pasado, es más, hace 20 años, pues no acabaríamos, o sea, no acabaríamos nunca. Ya así como han condenado también las guerras en Afganistán y en Irak, y han sido súper criticados. Me parece porque de repente dicen, es que no critican en los medios de Estados Unidos. Si no pasaban de criticar a Bush por todas las decisiones que tomó por haber querido hacer esta guerra en Afganistán, en Irak, y se la pasaban, pues sí, criticándole, ¿no? Hasta un zapatazo le aventaron una vez, ¿te acuerdas? Ah, claro. Así, pum, zapatazo, un periodista iraquí que le aventó un zapatazo, pero sí que lo alcanzó a esquivar con ganas, o sea, tenía agilidad. Pero sí creo que, pues con todas las invasiones, ¿no?
Y ahorita que tenemos una probabilidad de guerra nuclear, sería criticable cualquiera que lo use, ¿no? Cualquiera, no importa quién sea, sería lo peor, ¿no? Dice Daniela, es muy largo el tema, pero si quieren algún día les cuento más, o sea, no era este robo que se hace hoy, ni secta ni nada, buscaban ayudar a la gente, dice Daniela. Daniela, gracias Daniela Argandoña. Saludos, nombre con mucho gusto. Sí, pásate la info. A mí me encanta leer de todo y pues sí, tú mándala. Dice Luna de Sangre, aviso de problemas, ñaca ñaca. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto verte. Ya te levantaste. Ya se te pasó el domingo, me chin. ¿Nunca les pasó a niños que o de adolescentes o no sé que te quedabas dormido una siestecilla, ¿no? Y luego te levantabas y era de noche, se te fue todo el día y no jugaste, ¿no? De que me acuerdo así todo una ocasión que me acuerdo que estaba jugando en el piso típico, ¿no? Que estaba jugando con carrito, no sé qué, y luego me quedé así, ¿no? Y me levanto y en la noche y hasta me dolía la cabeza y todo, yo creo que tanto que dormí. Sí, porque a veces era en el verano. Y me quedé dormido en el sol. Entonces yo creo que también por eso. No, pues. De que me dolía la cabeza y cuando estaba bien enojado, me acuerdo, porque pues se me había pasado todo el día, ¿no? Sí, pero sí pasaba, ¿no? Sí pasaba. Esa sensación se sentía bien gacho. Dice el Imperio Español, que comprendió tierras en medio mundo, fue el quinto más extenso de la historia, solo superado por el Imperio Británico, el Mongol, el Ruso y las tierras de la dinastía Qing. Dice, pero en duración te acordarás, dice Misterios desde España. A ver si tienes el dato ese, ¿no? De cuánto duró. Estaría bueno saber. Dice, buenas noches, Pepe. ¿Y cómo estás, Marta Plasencia? Hablando de saludos. El otro día estaba viendo un documental de podcast. Bueno, no sé si sea válido decir documental en podcast, pero un reporte de alguien que investiga el lenguaje, ¿verdad? Y entonces era específicamente el español, ¿no? Y ponía esta persona cómo el castellano había evolucionado. Dice, por ejemplo, hace, no sé, por decir, 150 años así sonaba el castellano. Y no, hace 200, 300, 400, así se iba para atrás. No, o sea, es que no entiendes nada. O sea, quién sabe qué están diciendo. O sea, pero hace poquito realmente, o sea, no hace tanto tiempo el español era bien distinto. O sea, era bien diferente, sí. Impresionante. Cómo se hablaba y cómo eran los acentos. Sí, bueno, no se parece nada a lo que hay ahora. Dice Ismael, creo que ahora no se puede saber a ciencia cierta quién tiene más poder, ya que los países no enseñan sus armas más letales. Sí, no, hay muchos secretos seguramente en ese tema. ¿Y qué necesidad de agarrarnos a trancazos? O sea, pues digo, ¿no? Como que deberíamos de entender que hay una gran disuasión, que no son las armas nucleares. La gran disuasión es la forma en que estamos conectados, ¿verdad? Estamos demasiado conectados ya estamos demasiado conscientes de cómo es una guerra, porque la vemos al menos, ¿no? Antes pues no se veía y pues no, pues estaban peleando, o sea, que allá en quién sabe qué país. Pero ahorita ya estamos viendo todo en vivo, básicamente. Entonces, sí está bien tremendo y pues... Y que sí estamos muy conectados, ¿no? Digo, esta guerra ha afectado a muchos países de África, por ejemplo, ¿no? Que se han quedado sin alimentos. La inflación de buena parte del mundo. Y es una guerra, pues, entre dos países. Pero uno de ellos, pues, es uno de los países más pobres de Europa. Que no está tan conectado con Latinoamérica, pero que ha afectado bastante, como quiera. Y a África también. Entonces, imaginar algo más grande en el que implicas a Taiwán o implicas a China o implicas a... No, pues Estados Unidos, sí. No, o sea, te quedas... Bueno, muchas cosas se atrasarían, ¿verdad? Muchas cosas. Cuiden sus celulares, sus computadoras, porque pues una vez es desabasto, ¿no? Por años, ¿verdad? Sí podría ser un problema. Podría suceder. Dice Mr. ¿crees que quieran destruir el sistema financiero actual? Ya no son pocos los que piensan que esos quiebres bancarios y las constantes subidas del tipo de la Fed no son casualidad. Bueno, esa subida es, creo yo, la búsqueda de apagar fuegos, pero es un fuego que no sé, siento que es más grande que esa agüita que le están echando. No, muchos traen la idea de que es un intento de China
no específicamente de esto, sino me refiero a lo del tema de las reservas. Pero el otro día escuchaba un analista, decía que el que crea que China quiere ser la reserva número 1 y se está totalmente equivocado, porque a China no le conviene. O sea, China perdería el control de su moneda, ¿sí? Y si algo quiere China es el control. Entonces, no se puede simplemente por eso, o sea, porque China no ya si todo el mundo tiene yuanes, ¿no? Pues entonces cualquiera de repente los vende por otra moneda y te generas un problema, ¿no? O sea, ya no controlarías tú tu propia moneda. Y esa nada más es una de las razones. Se aventó así un montón de razones muy interesantes. Y dije, pues bueno, fíjate, o sea, no es que no quiera un pedazo del pastel. Sí quiere ser un pedazo del pastel más grande, o sea. Pero no quiere. Pero no quiere el todo. No le conviene ahorita el ser el número 1 en ese tema. Entonces no lo está buscando. Y si está buscando, pues ser a lo mejor la tercera moneda más grande del mundo, ¿no? O sea, dólar, euro, yuan, ¿no? Pero todavía está lejos de ser la tercera. Pero está intentando, ¿no? O sea, está intentando avanzar como de a pasitos. Dice, el problema de ver todo en vivo es que mucha gente termina como anestesiada y no ve lo cruel y real del conflicto. Bueno, sí, también puede ser. Puede ser que pase el efecto contrario, ¿verdad? Que ya te acostumbres, ¿no? Y lo veas como normal. Tienes razón, o sea, también puede ser ese efecto. Y Pepe, lo he buscado también, tenías razón, dice el Imperio Romano fue el que más duró, 1476 años. Acá sale 500. Acá sale 500, bueno, 500, pues. bueno, es lo que dice ChatGPT. 500 y allá decía, y el bizantino 1000. Ok. Es el que lo marca como el... Ok. Pues bueno, ahí están algunos de ellos, ¿no? Dice Diane, que estaría bueno, pues alguna enciclopedia de los imperios, ¿no? Sería padrísimo poder... Así como el de la enciclopedia que te decía que teníamos de la Segunda Guerra. Está bien padre porque iba... Sí, la agarré. Cronológica, ¿no? Entonces estaría padre tener una enciclopedia cronológica del Imperio Bizantino, por eso seguramente debe haber. Y del Imperio Romano y así. Entonces te vas cronología por cronología, ¿no? Cuántas anécdotas, historias y filósofos y cuánto debe haber surgido por ahí. Dice, pero esta es diferente o no, dice, la verdad no sé mucho de lunas, pero es interesante lo que a veces pasa en torno a las posiciones. Dice, está platicando ya con Adriana. Dice Dianey, Imperio Español 1492 a 1898. Dice Dianey, saludotes. Dice, yo creo que la Tercera Guerra Mundial empieza en diciembre de este año. No, espérate, no, esperemos que no. Nunca digo, pero espero que nunca suceda. Dice Misterios, que tiene razón, dice, el imperio más grande ha sido el de Darth Vader. Probablemente. Es el más corto, ¿no? Porque pues, no, pero el más grande, no el más largo, sino el más grande. El más grande, sí, bueno, el más grande definitivamente, tienes toda la razón. Ahí sí no podemos discutir. Abarcaba toda la galaxia, no más. No, muchos, sí. Sí, ¿no? La galaxia era, ¿no? Sí, es una galaxia. Con esa tienda. Sí, aquí nomás es un pedacito de tierra. Sí, aquí no, sí. O sea, hasta el Xenu, el de los cienciólogos, que creo que tenía 76 países, 76 planetas que controlaba. Pues no es nada. No es nada. Sí, Pero a ver, realmente Darth Vader pues no era el mero bueno, ¿no? Bueno, sí, no era. Es el otro, el Palpatine. Palpatine ese era el bueno, porque el otro era básicamente nomás como su ministro de defensa. Pues sí, ándale, tienes razón. Sí, es como el operador. El operador. Pero pues, digo, si nos vamos a posiciones reales. Sí, cierto. El otro es el que sería el jefe, ¿no? Dice Mister O, José Luis Cava es un sensei conspiranoico. ya ni lo sigo por tu culpa, Mister O. Sí, no, me acabo de topar un video de él, pero del otro canal que platicaron por ahí. Y sí, tienes razón, ahí era medio... No sé si todavía sigue, es que la parte de su canal es muy técnico, pero dice, cuando caigan los misiles en Nuevo León, dice, el Cerro de la Silla va a quedar hecho como un banquillo de madera. Dice, lo bueno, aquí tenemos un Iron Shield, tenemos un también, sistema. Sí, ya lo compramos. Dice Alex, Margarita Rosa, dice, buenas noches, uno de los principales motivos que no le conviene a China hacer potencia ahora es que tendría que subir los salarios. Si no le conviene por sus negocios, no vendería bárbaro, es mi opinión, dice Margarita. Buen punto, sí, Margarita, sí, o sea, no le conviene. Esa es otra de las cosas por las que también su moneda
Estados Unidos se ha quejado de que el yuan vale más de lo que dicen. O sea, Estados Unidos quiere que suba el valor del yuan y China no quiere. China quiere mantener baratito su yuan, baratito, y prefieren imprimir billetes, imprimir yuanes para que la moneda esté baja y seguir obteniendo todos los negocios y que más empresas vayan y vayan y vayan y vayan. Entonces sí, así es, Margaritos, exactamente. Dice Daniela Argandoña, dice Darth Vader igual Putin, Palpatine igual Xi Jinping. Ándale, sí podría ser, ¿verdad? Porque pues sí, sí se ve más arriba Xi Jinping, ¿verdad? O sea, se ve como que sí es el jefe, definitivamente, ¿no? Es el jefe de la zona, digamos, ¿no? O sea, sí está claro eso. Ángel Twice dice, yo nunca he visto Star Wars. ¿Cómo, Ángel Twice? Pues. ¿Dónde has vivido? Dice, ya van a tener Amus, así que seguro fabricar una cúpula de hierro estilo Nuevo León. Seguramente. Sí, va a aventar misiles en forma de cabrito. Dice, se lo dijeron los pleiadianos, dice Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Oye, bueno, pues ya vámonos, porque vamos ahorita para Rhode Island. Vamos a ir a festejar allá a David. Vamos de friega. Vamos allá. Vamos a Rhode Island, David, y ahí te vamos a estar festejando. Goku 27F dice, saludos desde Chile. Hoy se desarrollaron elecciones. Oye, sí, que ganó. Ahora ganó, digamos, la derecha, ¿no? No sé si la ultraderecha o la derecha, no sé cómo esté ahí, no he investigado, no me he puesto a... Pero sí vi que pues, qué bueno que esté equilibrado, ¿verdad? Que de repente pues tenga un presidente de izquierda, pero con una derecha también avanzando, y ahí como que pues se equilibran las cosas. Yo creo que no es bueno ni tener 100% del otro, ni 100% del otro, o sea, ahí que haya equilibrios, Hugo. Yo sé que tú eres como muy de derecha, ¿verdad? Por lo que he visto, y pues bueno, cada quien, está bien. Ya tiene un rato, Goku. Es que se enoja porque luego digo cosas buenas del presidente de ¿cómo se llama? De Chile. Yo creo, sinceramente, yo creo que es eso. Dice que yo 100 veces la de Superman. Pero la verdad es que sí me agrada también que haya un presidente joven y que haya un presidente de izquierda que sea crítico de la izquierda. Porque ha criticado a Venezuela. Es el presidente de izquierda más crítico de la izquierda que he visto en toda Latinoamérica. Porque AMLO no critica a nadie, no critica a Maduro, no critica a los cubanos. Y el presidente chileno, pues sí, a lo mejor a ti te cae mal porque tú eres más de derecha, creo yo, ¿verdad? Mi percepción. Pero es crítico, ¿verdad? Y qué bueno que sea un país muy equilibrado en ese sentido. Y ves que para unas cosas se van a izquierda y otras cosas se van a derecha. Bien por Chile, ¿no? Y pues está habiendo cambios. Y ojalá que sean cambios positivos para que ese país prospere. Y la de Mario, muy entretenida. ¿Qué te digo? La vimos en IMAX, Goku. La vimos en IMAX, el primer día un día después de la premier, ¿no? Sí. Fue la premier. Y el día del estreno lo fuimos a ver. O sea, sí estuvo muy buena la experiencia, muy divertida porque pues fue aparte en el Museo de los Niños, ¿no? Y pues fue muy, muy, muy divertida. Dice Ismael, ya van varios que creo no salen en el chat, pero yo sí los veo a cañón. O sea, ¿cómo los ves? ¿Y cómo sabes que no salen? ¿O cómo está el asunto? Dice, yo respeto la opinión de los demás. Dice, se van a un presidente malo que hace un buen trabajo, está bien. Dice Goku, buenísimo, Goku, saludotes. Dice Misterios, igualmente le llega la saga de Alien. Dice, buenísima la saga de Alien, por cierto. Hay varias ahí que yo estoy, ¿cómo se dice? Que tenemos en la lista, por ejemplo, la Years and Years. No la encontramos, no está, debería estar en HBO y no está en HBO México. Me parece que a lo mejor en Estados Unidos, pero aquí no. Entonces no sabemos de dónde verla. Pero bueno, vámonos porque todavía hay que verla de Succession, ¿no? Nos vemos. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.